A lo largo de la historia han existido relatos sobre entidades demoníacas que acechan en la oscuridad, buscando algo más que almas. Buscan energía vital. Los súcubos e íncubos han sido descritos como espíritus de la lujuria, seres que seducen a los humanos en sus sueños para alimentarse de su fuerza vital. Desde las antiguas leyendas medievales hasta los relatos contemporáneos de encuentros perturbadores, su presencia ha sido documentada en distintas culturas, siempre envuelta en un aura de misterio y peligro. ¿Pero son solo mitos nacidos del miedo y la superstición? ¿O hay algo más detrás de estas entidades? Algunos textos esotéricos sugieren que estos seres no son solo proyecciones del inconsciente, sino entidades reales que operan en planos invisibles, interactuando con los humanos de maneras que desafían toda lógica. Quédate hasta el final, porque hoy desentrañaremos los oscuros secretos de los súcubos e íncubos, explorando su origen, su propósito y los testimonios que podrían demostrar que aún caminan entre nosotros. Desde tiempos antiguos, relatos de entidades nocturnas han aterrorizado a la humanidad, criaturas que visitan a las personas mientras duermen, absorbiendo su energía vital y dejándolas en un estado de agotamiento o deseo incontrolable. Pero, ¿quiénes son realmente los súcubos e íncubos? Estas entidades demoníacas han sido descritas en múltiples culturas como seres que se alimentan de la esencia humana a través del contacto íntimo, apareciendo en sueños y generando una sensación de opresión, placer o terror en sus víctimas. Aunque su imagen más conocida proviene de la demonología cristiana medieval, sus raíces son mucho más profundas, remontándose a civilizaciones antiguas donde la línea entre lo divino, lo demoníaco y lo onírico era difusa. Las primeras referencias documentadas de entidades similares a estos seres pueden encontrarse en la mitología mesopotámica, donde se mencionan seres como los Salu, espíritus sin rostro que acechaban a los humanos mientras dormían, susurrándoles pensamientos impuros y drenando su vitalidad. Asimismo, los Lilú y Lilitu eran demonios del viento y la noche asociados a la lujuria y al control de los sueños, cuya descripción guarda semejanzas con los relatos posteriores de súcubos. En la tradición babilónica se creía que estas entidades no solo seducían a los humanos, sino que también podían concebir descendencia híbrida entre humanos y demonios, lo que aumentaba el temor a su existencia. En la tradición hebrea, la figura de Lilith desempeña un papel central en la evolución del mito. Según textos apócrifos como el alfabeto de Ben Sirá, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada del mismo barro que él. Sin embargo, al negarse a someterse a su autoridad, abandonó el Edén y se refugió en las regiones más oscuras del mundo, convirtiéndose en una entidad demoníaca que atacaba a los hombres en la noche y se alimentaba de su energía. Su papel como madre de los súcubos se consolidó en la literatura cabalística, donde se la describe como la consorte de Samael, el ángel caído, con quien engendró innumerables demonios nocturnos. A partir de este punto, la idea de seres femeninos que seducían a los hombres y les robaban su vitalidad comenzó a consolidarse en diversas corrientes esotéricas. En la antigua Grecia y Roma encontramos figuras similares en la mitología clásica. Las empusas, sirvientas de la diosa Hécate, eran descritas como demonios femeninos que adoptaban la forma de mujeres seductoras para acercarse a los hombres y alimentarse de su energía vital. De manera similar, las lamias, seres originalmente considerados monstruos devoradores de niños, fueron evolucionando hasta ser vistas como espíritus femeninos que atraían a los hombres con su belleza antes de drenarlos por completo. En la tradición romana, los strix, de donde deriva el término estrige, eran criaturas nocturnas que atacaban a los durmientes
y se alimentaban de su sangre o energía, lo que vincula estas creencias con el posterior mito de los vampiros. Durante la Edad Media, la demonología cristiana consolidó su imagen como sirvientes de Satanás que acechaban a los fieles con el fin de corromperlos a través de la lujuria. En los grimorios y textos religiosos de la época se advertía que estos demonios podían provocar sueños eróticos intensos y extraer la energía vital de sus víctimas. Tomás de Aquino, en su tratado teológico, planteó la idea de que los íncubos y súcubos podían no solo seducir a los humanos, sino también recolectar su semen para engendrar descendencia demoníaca, dando lugar al concepto de los cambiones, híbridos entre demonios y humanos. El temor a estos seres alcanzó su punto máximo durante la caza de brujas en Europa, donde muchos testimonios de posesiones o encuentros con demonios sexuales fueron utilizados como prueba de brujería. Se creía que las brujas podían invocar a íncubos para obtener poder o placer a cambio de su alma, lo que reforzó la percepción de que estos demonios no solo eran reales, sino que podían interactuar activamente con los humanos. Desde tiempos inmemoriales, los relatos sobre entidades nocturnas han perturbado la mente de los hombres y las mujeres que, indefensos en su sueño, se convierten en presa de sombras que acechan en la penumbra. Estas criaturas no atacan con garras ni colmillos. Su arma es el deseo, la seducción, el éxtasis convertido en condena. Estos seres son depredadores de la carne y del alma, seres que no necesitan cadenas para esclavizar a sus víctimas, porque lo hacen a través del placer y la pesadilla. Los súcubos son demonios femeninos de belleza inhumana. No hay forma de resistirse a su encanto, pues su rostro es aquel que cada hombre ansía en sus sueños. Aparecen en la penumbra de la mente, deslizándose como espectros entre pensamientos prohibidos, susurrando promesas de placer inalcanzable. Pero su toque no es un regalo. Es un pacto silencioso donde el deseo es el cebo y el alma la recompensa. Se dice que su beso no es un gesto de afecto, sino un veneno que se filtra por cada rincón del ser, robando la fuerza vital con cada aliento entrecortado. Los hombres que caen en sus brazos despiertan débiles, pálidos, con la sensación de haber entregado algo que jamás podrán recuperar. Hay quienes aseguran que, después de haber sido visitados por un súcubo, nunca vuelven a sentirse los mismos, como si una parte de ellos hubiera sido devorada en la oscuridad. Los íncubos, en cambio, no buscan seducir. Ellos poseen, dominan, someten. Se presentan como sombras opresivas que se deslizan en la penumbra, cuerpos imponentes que parecen formados de un material más denso que la misma oscuridad. Su presencia se siente antes de ser vista. Una presión en el pecho, un frío que cala los huesos, la parálisis que impide el grito, aunque la mente se ahogue en pánico. Las víctimas de los íncubos describen el terror absoluto de sentir un peso invisible sobre sus cuerpos, el aliento ardiente de algo que no pueden ver, pero que está ahí, alimentándose de su miedo y de su energía. Se dice que estos demonios absorben la vitalidad de sus presas con cada encuentro, dejando tras de sí cuerpos exánimes, consumidos por una fatiga inexplicable, como si una parte de su esencia hubiera sido drenada hasta casi la muerte. Pero lo más aterrador de estos seres no es su naturaleza depredadora, sino su persistencia. No se conforman con una visita. Una vez que han marcado a su víctima, regresarán una y otra vez. Se filtran en la mente, en los sueños, en los rincones oscuros de la conciencia, donde la lógica y la razón no pueden alcanzarlos. Algunas víctimas aseguran que, incluso cuando intentan mantenerse despiertas, sienten su presencia acechando en las sombras de su habitación, observando, esperando el momento
en que el cansancio las obligue a cerrar los ojos. Y cuando eso sucede, la pesadilla comienza de nuevo. Lo más inquietante de estas entidades es la creencia de que no tienen una forma fija. Algunos textos antiguos sugieren que estos dos seres no son distintos, sino el mismo ente que cambia de forma según la presa que elijan. Se deslizan entre realidades, alternando entre la seducción y la dominación, robando la energía de hombres y mujeres por igual. Algunos grimorios mencionan que los súcubos recolectan la esencia vital de sus víctimas y luego, transformándose en íncubos, utilizan esa energía para impregnar a mujeres en busca de crear híbridos demoníacos. Los cambiones, seres nacidos de un vientre humano, pero con sangre maldita corriendo por sus venas. Las historias de súcubos e íncubos han atormentado a la humanidad por siglos, y aunque hoy muchos afirman que estas experiencias pueden explicarse con la parálisis del sueño o alteraciones del subconsciente, en el mundo esotérico hay quienes aseguran que estos demonios siguen entre nosotros, esperando en la penumbra. Se dice que aquellos que han sido marcados por ellos nunca pueden escapar del todo, porque cuando cierren los ojos esta noche, podrían estar ahí, acechando, susurrando, esperando el momento de reclamar lo que creen suyo. A lo largo de la historia, los súcubos e íncubos han sido considerados demonios seductores que acechan en la noche, pero más allá del folclore y la superstición, su verdadera naturaleza sigue siendo un enigma. ¿Son entidades infernales con voluntad propia o podrían ser algo aún más inquietante, una manifestación creada por la misma mente humana? En el estudio de la demonología y el ocultismo, los límites entre lo espiritual y lo psicológico a menudo se difuminan, y es aquí donde surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Son estos seres una realidad independiente o un reflejo del deseo y el miedo más profundo del ser humano? Para algunos estudiosos del ocultismo, los súcubos e íncubos son entidades demoníacas reales que operan en un plano astral, esperando el momento oportuno para infiltrarse en la psique de sus víctimas. Se cree que estas entidades se alimentan de la energía vital de los humanos y que su propósito no es solo drenar su esencia, sino también generar una dependencia progresiva, marcando a la persona para futuros encuentros. Esta teoría se refuerza con relatos de personas que han sentido su presencia de manera recurrente, describiendo patrones de agotamiento, alteraciones en su estado de ánimo y una sensación de que algo invisible los sigue acechando. En algunas prácticas de magia ritual se han desarrollado métodos específicos para invocar o repeler a estos seres, lo que indicaría que no son simples alucinaciones, sino entidades con una existencia concreta dentro del mundo esotérico. Sin embargo, dentro de corrientes más modernas de la magia y el esoterismo, se plantea otra posibilidad aún más perturbadora: la idea de que los súcubos e íncubos no son demonios en el sentido tradicional, sino egregores, formas de pensamiento creadas a partir de la energía psíquica colectiva de la humanidad. Un egregor es una entidad energética generada por el poder de la mente, reforzada por la creencia y la emoción de quienes piensan en ella. Siguiendo esta lógica, los súcubos e íncubos podrían haber nacido del miedo primitivo al sexo, la culpa religiosa y los deseos reprimidos de la humanidad. Con el paso de los siglos, estas ideas se habrían fortalecido hasta adquirir una existencia semi-independiente, convirtiéndose en seres capaces de manifestarse en la realidad subjetiva de quienes creen en ellos. Esta visión se conecta con la teoría de que los encuentros con estas entidades no serían experiencias externas, sino proyecciones internas del subconsciente. En muchas tradiciones esotéricas se afirma que el deseo humano es una fuerza creativa poderosa,
capaz de materializarse en formas astrales si se concentra lo suficiente. Si una persona alimenta sus miedos o deseos con suficiente intensidad, podría terminar generando una entidad simbiótica que se alimenta de su propia energía psíquica, una manifestación que, en su mente, cobra vida propia. Algunos expertos en fenómenos paranormales han teorizado que ciertos casos de encuentros con súcubos o íncubos podrían explicarse bajo esta premisa. No se trataría de demonios autónomos, sino de fragmentos del subconsciente de la víctima, proyectados en el plano astral como si fueran seres reales. Esto nos lleva a una distinción fundamental en el mundo esotérico: la diferencia entre una presencia espiritual y una proyección psíquica. Una presencia espiritual es un ser con existencia propia, capaz de interactuar con el mundo físico y espiritual, mientras que una proyección psíquica es el resultado de la energía mental de un individuo, un ente que solo existe en relación con quien lo crea. Si los súcubos e íncubos fueran presencias espirituales, significaría que existen de manera independiente y que cualquier persona podría ser víctima de su influencia. Pero si fueran proyecciones psíquicas, implicaría que su manifestación depende completamente de la creencia y el estado mental de la persona. Pero esto abre una pregunta aún más inquietante. Si estas entidades son creadas por la mente humana, ¿qué sucede cuando una persona, consciente o inconscientemente, les da suficiente poder? Algunos practicantes de magia afirman que los egregores pueden evolucionar hasta convertirse en entidades autónomas, lo que significa que lo que comienza como un pensamiento obsesivo podría transformarse en una fuerza real que persista más allá del control de su creador. Es posible que muchos encuentros con súcubos e íncubos sean, en realidad, el resultado de una mente que ha generado su propio demonio interno, una entidad que, una vez despertada, se niega a desaparecer. A lo largo de la historia, los súcubos e íncubos han sido descritos como depredadores nocturnos, entidades que se alimentan del deseo y del miedo más profundo del ser humano. Desde las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta la demonología cristiana, estos seres han adoptado muchas formas, pero su esencia sigue siendo la misma. Acechan en la oscuridad, seducen, consumen y regresan una y otra vez. Para algunos son demonios reales, sirvientes de fuerzas infernales que buscan corromper a la humanidad. Para otros son manifestaciones astrales, entidades que existen en planos invisibles, alimentándose de la energía de quienes caen bajo su influjo. Y en una perspectiva aún más perturbadora, podrían ser creaciones de la propia mente, egregores nacidos del deseo reprimido y el miedo ancestral, que con el tiempo han cobrado vida propia. Pero la pregunta sigue abierta: ¿qué son realmente los súcubos e íncubos? ¿Son simples mitos forjados por la superstición de tiempos antiguos? ¿Son seres que operan en dimensiones más allá de nuestra comprensión? ¿O son creaciones de nuestra propia psique, entidades que existen porque nosotros mismos las hemos traído a la realidad? Tal vez la respuesta nunca la conoceremos por completo, pero lo que sí sabemos es que estos relatos no han desaparecido. Siguen apareciendo testimonios de quienes afirman haber sentido su presencia, de quienes han despertado en la madrugada con la certeza de que algo invisible los observaba en la penumbra. Porque lo más inquietante no es preguntarse si estas entidades existen, sino darse cuenta de que, una vez que escuchamos su historia, es difícil no pensar en ellas cuando apagamos la luz.